Hola amigos loquenderos, youtuberos y demás, en este vídeo repasaremos toda la historia de Nintendo y sin más preámbulos comencemos. La historia de Nintendo se remonta a hace más de 120 años. En aquellos tiempos fabricaban a mano barajas de cartas japonesas llamadas Hanafuda. En 1950, Hiroshi Yamauchi, tataranieto de Fusajiro Yamauchi y futuro presidente de Nintendo, hizo un trato con Disney para producir cartas de juego con sus personajes. Por aquel entonces Nintendo comenzaba a producir cartas occidentales además de Hanafuda. Ya desde sus inicios resultaba claro que Nintendo se concentraba en productos de entretenimiento. Las cartas de Disney vendieron millones de mazos, y otorgaron a Nintendo suficientes ganancias como para invertir en nuevos negocios, en particular en el de los juguetes. Hacia finales de la década de 1970, Nintendo había comenzado a ceder terreno en el mercado de los juegos electrónicos frente a fabricantes como Bandai, y respondieron con la serie Nintendo Game & Watch, máquinas con pantallas LCD con un juego cada una, creada por el visionario Gunpei Yokoi, junto con una serie de juegos arcade. En 1980, Minoru Arakawa crea Nintendo of America. El joven Shigeru Miyamoto, creó en los años 1980 las franquicias más famosas de los videojuegos Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, etc. Tanta popularidad crea el juego Donkey Kong que Nintendo decide crear la Famicom, más conocida como Nintendo Entertainment System NES, en todo el mundo en 1985 después del rotundo éxito que obtuvo en Japón. Con la NES aparecieron grandes joyas de los videojuegos, las series Super Mario 1983, The Legend of Zelda 1986, Donkey Kong, Mega Man, Metal Gear o Final Fantasy, por destacar algunos de los más influyentes. Poco después, presentan la primera consola portátil, la famosísima Game Boy, obra del ya mencionado Gunpei Yokoi, en 1989. Esta consola conseguiría eliminar a todas sus competidoras incluso siendo muchísimo menos potente que sus rivales e incluso careciendo de color. Nintendo llegaría a vender 60 millones de estas consolas. El éxito se debió en gran parte a la cantidad y variedad de juegos que se desarrollaron para Game Boy y al escaso consumo eléctrico frente a sus competidoras. En 1991, lanzaron la Super Nintendo Entertainment System SNES arrasando en todo el mundo. Con la llegada de la nueva consola, Nintendo realizó auténticas obras maestras como Super Mario World 1991, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Pilotwings, Mario Paint 1992, Super Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country 1994, Yoshi's Island, Earthbound o Killer Instinct 1995 entre otros. Nintendo vendió el doble de Super Nintendo que Sega de Mega Drive, la consola rival de entonces. Tras el rotundo éxito de la SNES, Nintendo lanzó la primera consola de 64 bits del mercado, Nintendo 64, en 1996 con Super Mario 64 como juego estrella, el primer plataformas 3D de la historia. Este juego, aparte de ser una de las primeras joyas de la consola y de los videojuegos en general, marcó un punto de inflexión en el mundo del entretenimiento digital gracias a que fue el primero que permitía al jugador controlar las cámaras y el punto de vista desde el cual se ve al personaje con una serie de botones específicos, algo que hoy en día es muy común en prácticamente todos los títulos de todas las compañías. Después llegarían más obras históricas como The Legend of Zelda o Ocarina of Time, aún hoy considerado como uno de los mejores juegos de la historia, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007 o Perfect Dark entre otros. El mismo año del lanzamiento de la N64, Nintendo rejuvenece su tesoro más preciado y lanza Game Boy Pocket más pequeña que la anterior, aún menor consumo y mucho menos pesada. Se llegaron a vender 10 millones de unidades. A este éxito contribuyó la aparición de una nueva serie de videojuegos, Pocket Monsters, conocidos como Pokémon fuera de Japón. Viendo el tirón de Game Boy, al poco tiempo lanzan Game Boy Color, que añade una característica de la que había carecido desde su nacimiento: los gráficos en color. Pero Nintendo no termina de convencerse y decide renovar completamente la consola y presenta en 2001 Game Boy Advance, una consola portátil de 32 bits que también permitiría jugar con los juegos de las antiguas Game Boy. Al poco tiempo, en 2003, recibiría un rediseño con la presentación de un nuevo modelo, conocido como Game Boy Advance SP Special Project, con las mismas características técnicas, añadiendo además una pantalla iluminada frontalmente Flu. Pero volviendo a las consolas caseras, la Nintendo 64, que vendió cerca de 35 millones de unidades en todo el mundo, también recibiría su relevo.
Esto ocurre en noviembre de 2001, con la salida de GameCube, una consola de 128 bits, que tendría que rivalizar con PlayStation 2 de Sony y Xbox de Microsoft. Buscando luchar contra la piratería, Nintendo desarrolla el GOT, un formato de mini-DIP propio con una capacidad de aproximadamente 1,5 GB de datos para sus juegos. El 12 de marzo de 2005, Nintendo vuelve a revolucionar el mercado portátil presentando su nueva consola Nintendo DS, mientras que su competidora, Sony sacó su primera portátil, PSP, en septiembre. Nintendo DS intenta introducir nuevos conceptos en el mundo de los videojuegos, siendo la primera portátil que incluye dos pantallas, una de ellas táctil, reconocimiento de voz, software de comunicación integrado y posibilidades de comunicación multijugador de manera inalámbrica con una sola tarjeta de juego para todos los jugadores. Con estas características, DS busca crear una nueva experiencia jugable. La nueva portátil ha generado ventas millonarias para Nintendo, posicionándose en el primer puesto en cuanto a ventas de hardware se refiere mundialmente. Luego en el 2006 Nintendo decide renovar su consola portátil Nintendo DS, por la nombrada Nintendo DS Lite fue, desarrollada para suceder a la anterior Nintendo DS, en la actualidad compite con PlayStation Portable PSP de Sony. Hoy en día, Nintendo es una de las compañías líderes en ventas de software de entretenimiento en todo el mundo y una de las mayores referencias en el mundo del videojuego, el cual ha evolucionado y crecido gracias a las diversas novedades que ha ido aportando en todos sus años en la industria desde el pad de control, pasando por el planteamiento de juego 3D que conocemos en la actualidad, así como los sistemas de control de cámaras, la función de vibración del mando, la opción multijugador para hasta 4 jugadores simultáneos, el mando inalámbrico, el juego portátil, la primera incursión de una cámara con la que interactuar en un videojuego Game Boy Camera, la explotación del control vocal y táctil como fundamentos para controlar un videojuego, diversas novedades jugables y géneros de videojuegos nunca antes explotados, juegos como Mario Party, Mario Kart o Nintendo X, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Hasta hoy en día que Nintendo ha producido su última consola, la cual es la Wii pronunciado como pronombre el inglés Wii y traducido al español nosotros es la sexta videoconsola de sobremesa producida por Nintendo. La consola es el directo sucesor del Nintendo GameCube. Actualmente compite contra PlayStation 3 de Sony y Xbox 360 de Microsoft como parte de las videoconsolas de séptima generación. La Wii nos ofrece una jugabilidad muy variada gracias a su nueva forma de mando Wii Remote. El nuevo mando, inalámbrico con sensor de movimiento, está diseñado ergonómicamente, que ofrece una nueva manera de jugar intuitivamente y natural. Lo increíble es que el mando puede imitar los movimientos que hace una persona en una labor cotidiana o deportiva. El mando también puede imitar diversos objetos como una espada, un volante en los juegos de carreras, un pincel, un palo de golf, un bate de béisbol y etc. Bueno, con esto concluimos el repaso de la historia de Nintendo, espero que haya sido de su agrado y nos vemos hasta el próximo vídeo.